Bien, jóvenes estudiantes, el día de hoy nos toca aprender acerca de un tema muy importante, como es la salud y la enfermedad. Empezamos con la salud. Según la OMS, la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Ese es el concepto de salud, bienestar completo. Los factores que determinan una buena salud son 4. Tiene que ser el factor de la biología de cada individuo, del medio ambiente, 3 de nuestro estilo de vida y 4 del sistema sanitario. Vamos a desarrollarlo cada uno de ellos, de la biología de cada uno de nosotros. Principalmente son los factores hereditarios, es decir, las características congénitas y la edad. Estos factores no se pueden alterar. Gran parte de lo que somos lo debemos a los factores hereditarios que recibimos de nuestros padres. Las enfermedades hereditarias se pueden tener incluso antes de nacer. A veces un trastorno hereditario se manifiesta a partir de cierta edad. Un ejemplo, la osteoporosis. Cuando se es joven no se siente esta enfermedad, pero ya con el transcurrir de los años se va sintiendo la osteoporosis. Otra enfermedad congénita es la diabetes, esta enfermedad de excesivo azúcar en nuestro cuerpo. Del medio ambiente. Punto número 2. En el medio ambiente sano debe estar libre de determinados elementos biológicos, es decir, no debe haber microbios ni animales que nos causen daño. También los elementos físicos como la radiación solar y los ruidos molestos. En cuanto a los elementos químicos, debemos alejarnos de los venenos y los contaminantes que perjudican a nuestra salud. Uno de los contaminantes y que muy poca importancia le restan a las autoridades municipales es el ruido, la contaminación sonora. La otra es la contaminación del aire. Lo otro es animales callejeros que pueden mordernos. Es el medio ambiente, ¿no? O sea, una mordedura de un animal puede estar rabioso. También tiene que ver agentes patógenos como los mosquitos, ahora que está de moda el dengue, ¿no? Y los moscos y las moscas. También pueden ser causadas por la contaminación del agua, ¿no? A veces las autoridades tienen que fijar en la tarjeta un control sanitario del agua para que la gente que bebe el agua no tenga problemas de parasitosis. Eso es del medio ambiente. 3. Del estilo de vida. Ya casi nos va a tocar a todos nosotros. ¿Qué estilo de vida tenemos? O sea, ¿qué hábitos caracterizan nuestro vivir? 1. La higiene dental del cuerpo. Es básico, importante. La higiene dental y del cuerpo. 2. Practicar deportes, o sea, mucha actividad física. 3. No asumir sustancias nocivas, es decir, drogas, alcohol y tabaco. No, es estilo de vida, no debes consumir drogas, alcohol y tabaco. Lo otro, dormir lo suficiente, mínimo 8 horas. Ustedes que son jóvenes, el dormir debe ser mínimo 8 horas. Y lo último es no automedicarse, ¿no? Esa manía de tomar cualquier pastilla para que nos calme sin receta médica. Entonces, con todo esto evitaremos enfermarnos, ¿no? Tener una salud. Y el punto número 4 de la salud pública. ¿Qué tiene que ver la salud pública? Es decir, los poderes públicos, las municipalidades, los alcaldes, tienen que velar también por nuestra buena salud. Es decir, tiene que haber consultorios, postas, tiene que haber hospitales, tiene que haber lugares donde nos van a atender a toda edad, tanto infantes como ancianos. Entonces, la salud pública lo ve el Estado. El Estado tiene que prever que la gente no se enferme y tiene que haber médicos a disposición y enfermeras y fármacos que nos curen. Entonces es importante para la salud un sistema sanitario de prevención, de curación y de rehabilitación, ¿no? Y eso le quepa al Estado la responsabilidad. Y el otro es el control de los alimentos, es decir, tiene que haber una fiscalización en los alimentos. Para eso hay un registro sanitario. O sea, no se puede consumir cualquier cosa si es que no tiene un registro sanitario, ¿no? Que vele por que no tenga excesiva grasa ni sal, ¿no? Pues ya salió la ley de los octógonos para proteger nuestra salud. Y también tiene que ver en este punto la salud pública, es que los carros que recogen la basura no deben tirar pues al río la basura, ¿no? O la gente no arrojar al río los desperdicios y la basura, los desagües igual, ¿no? Contaminan los ríos, contaminan los lagos
y eso es perjudicial, ¿no? Esos son los factores que afectan contra nuestra salud. Entonces, para estar sano hay que tener todas estas 4 recomendaciones. Ahora pasamos al otro tema, la enfermedad. La enfermedad es la alteración física y mental que produce un mal funcionamiento del organismo, ¿no? Entonces, acá en la imagen ustedes ven el apéndice, que provoca una enfermedad llamada apendicitis, la inflamación, ¿no?, del apéndice. Tipo de enfermedades. Acá vamos a agruparlo en dos grupos, unas no infecciosas y otras infecciosas. Las no infecciosas no se producen por agentes patógenos y no se transmiten de individuos a otros. Entre estas enfermedades no infecciosas están las congénitas, las degenerativas, las carenciales, las profesionales y las ambientales. Se dice congénita porque se manifiestan desde el nacimiento. Causas puede ser el defecto de información genética. Las degenerativas es debido a la alteración de la estructura de una parte de nuestro cuerpo. Carenciales están causadas por deficiencia de nutrientes, vitaminas. Profesionales debido al ejercicio de alguna profesión, por ejemplo la exposición a determinados agentes químicos. Y ambientales a factores presentes en lugares como radiación o alguna sustancia química. Son ejemplos entonces de enfermedades no infecciosas el síndrome de Down, la distrofia muscular, el daltonismo, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la anemia, la vitaminosis, la anorexia, la esquizofrenia, la depresión, la amnesia, la tendinitis, la lumbalgia, el estrés, etcétera, etcétera. También está el asma y la alergia. Y el otro grupo son las enfermedades infecciosas, y estas sí se producen por agentes patógenos. ¿Quiénes son esos agentes patógenos? Los virus y las bacterias principalmente, pero también hay protozoos o invertebrados, ¿no? Estas transmiten las enfermedades de un individuo a otro y son altamente contagiosos. Entonces, dos grupos, las no infecciosas y las infecciosas. Vamos a ver ahora las no infecciosas. Enfermedades genéticas no infecciosas se heredan de los progenitores. Por ejemplo, la diabetes es concentración alta de la glucosa en el plasma sanguíneo. La hemofilia, enfermedad genética ligada al cromosoma X, que consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente. Enfermedades no infecciosas como las enfermedades mentales, la psicosis, la neurosis, la esquizofrenia y la paranoia. ¿Qué es la psicosis? Es un estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. La neurosis, trastorno mental que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento a nivel social y familiar laboral adecuado. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que altera la percepción, es decir, alucinaciones y delirios, y la organización del pensamiento y las conductas anormales, ¿no? O sea, ya pierde la realidad. Y la paranoia es un estado mental caracterizado por la presencia de delirios autorreferentes, es decir, esa manía a pensar que alguien te está persiguiendo. Es una paranoia, ¿no? Delirio de grandeza también es una paranoia. En el aparato digestivo tenemos enfermedades no infecciosas, ¿como cuál? Hay una que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Es crónica y que no se cura así fácilmente. En el aparato respiratorio tenemos la bronquitis crónica, inflamación de los bronquios y caída del oxígeno en la sangre. Hay otra enfermedad llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es obstrucción del flujo aéreo pulmonar por inflamaciones, enfisema, destrucción de los alveolos. En el aparato circulatorio tenemos la insuficiencia cardíaca y la aterosclerosis. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. La aterosclerosis es el engrosamiento de las paredes de las arterias debido al depósito de placas de ateromas, es decir, colesterol, placas y fibras. Esto conduce al endurecimiento de las paredes de las arterias y ahí ya toma el nombre de arteriosclerosis. Y ahí vemos en el gráfico. También tenemos a nivel del aparato circulatorio el trombo, el émbolo, el aneurisma y la trombosis. El trombo es un coágulo que se forma dentro de un vaso sanguíneo y provoca la obstrucción llamada trombosis. El émbolo es un coágulo transportado por el torrente sanguíneo a otro vaso que provoca la obstrucción, la embolia. El aneurisma es la rotura de un vaso sanguíneo y la producción de una hemorragia interna. La trombosis es la embolia y el aneurisma provocan la interrupción del suministro de sangre. Es un esquisema que da lugar al sufrimiento
o incluso la muerte celular. Hay isquemia cerebral, que es un accidente cerebrovascular, parálisis o muerte, y la isquemia cardíaca, angina de pecho, o sea, dolor de pecho, y el infarto del miocardio. Y en el sistema musculoesquelético tenemos otra enfermedad congénita, que es la osteoporosis, enfermedad por la cual disminuye la cantidad de minerales en el hueso, lo que vuelve quebradizos y susceptibles de fracturas y de microfracturas. En el sistema nervioso tenemos enfermedades congénitas como es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. A medida que las neuronas mueren a diferentes zonas del cerebro, estas se atrofian. Tenemos otra enfermedad llamada epilepsia. Es un trastorno neurológico, es del sistema nervioso, que genera que el cerebro convulsione recurrentemente y suelen dejar consecuencias neurobiológicas, psicológicas y sociales. En el sistema endocrino, lo que hemos visto en la clase anterior, lo que es las hormonas, hay el hiper y el hipotiroidismo, que es un funcionamiento anormal de la glándula tiroides, eso ya lo vimos. También están las enfermedades oncológicas. Ya saben qué cosa es oncológico, es cáncer. La enfermedad oncológica o cáncer se produce cuando una célula pierde control sobre su proceso de división y prolifera indefinidamente. La pérdida de control de la división se produce como consecuencia de determinadas mutaciones que tienen lugar en genes concretos, pues un tumor peligroso cuando es maligno, es decir, cuando forma células con capacidad de infiltración o invasión a otros tejidos. Estas células cancerosas transportadas por la sangre pueden provocar nuevos tumores en otras partes del cuerpo, y a esto se llama metástasis. Luego entramos ahora a las enfermedades infecciosas. Habíamos dicho que las enfermedades infecciosas se producen generalmente por bacterias, virus, protozoos, ¿no? Entonces, estos son los resultados de que estas enfermedades proliferan, y esto sí contagia de una persona a otra, ¿no? Entonces, las bacterias, los hongos y los protozoos, así como los virus, son los causantes de múltiples enfermedades de cada persona o de los animales. Como saben ustedes, las bacterias pertenecen al reino Monedas, es decir, animales unicelulares, que causan enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el botulismo, la lepra, la difteria, la meningitis, la cólera, la sífilis, la gonorrea, los tétanos, la salmonellosis, la brucelosis, las neumonías y el tifus. Entonces, estas bacterias son muy nocivas, pero también hay bacterias que son útiles al cuerpo, ¿no? Entonces, la bacteria útil al cuerpo puede ser la bacteria del yogur, la bacteria de la flora intestinal, la bacteria del queso, la bacteria del vino, la bacteria de la chicha, ¿no? Contiene bacterias, pero estas son bacterias que no hacen daño al organismo, al contrario, fortalecen nuestro organismo, ¿no? Tomar yogur es tomar probióticos, ¿no? Entonces ahí tenemos variedades de bacterias en forma de cocos, de bolitas, en forma de diplococos unidos dos, ¿no? Tenemos los estreptococos, los estafilococos, flagelados, tenemos bacterias flageladas, los espirilos, los vibrones y los bacilos, ¿no? Entonces, variedad de bacterias causantes de múltiples enfermedades. En el reino protistas tenemos a los protozoos causantes de enfermedades, la candidiasis, algunas algas que producen, ¿no? Que producen la malaria, la enfermedad del sueño, la toxoplasmosis, la leishmaniasis. Y en el reino fungi tenemos los hongos, que causan también múltiples enfermedades, pero hay hongos buenos, ¿no? Como el hongo Z. Y tenemos hongos que hacen daño, que se llama la enfermedad de la micosis, es decir, causan la tiña o también el pie de atleta, ¿no? Entonces la tiña o candidiasis también afecta a nuestro organismo, ¿no? Esos productos de hongos microscópicos, por supuesto. Luego tenemos otro grupo de enfermedades, pero causadas por virus. Los virus no son exactamente seres vivos, ya que no se nutren ni se relacionan, únicamente se reproducen, pero para ello necesitan introducirse al interior de una célula o de cualquier ser vivo. Por eso se dice que son parásitos obligados. El tamaño de los virus son muy pequeñitos. ¿Qué enfermedades causan? Por ejemplo, el SIDA, la varicela, ¿no? Y otra enfermedad como el resfriado, la gripe, la rabia, la hepatitis, el ébola, el sarampión, el dengue, el herpes, las paperas, la rubiola,
y el papiloma humano. Son causadas por virus. Entonces tenemos en ese grupo entonces muchos agentes que causan enfermedades, ¿no? Ya hemos repetido, son bacterias, hongos y protozoos y los virus. También hay parásitos, o sea, del reino invertebrados, como los gusanos y los platelmitos, es decir, la Taenia solium o la Taenia solitaria, ¿no? Son causantes también, agentes que causan enfermedades infecciosas. Entonces vamos a repasar. Muy bien, jóvenes, entonces esto ha sido salud y enfermedad. Les agradezco mucho, muy amable.